Maya, Tasakanjayas, Katanik, Guayunaiki, Tarats Tayakaya, Tayajamaya, yo Tenchicutu, Guayastain, Casruje, tu Parlamento Indígena de América. Hay varios temas que quiero tratar con usted, sobre todo porque hay en este momento o va a iniciar una consulta para lo que ha propuesto además el presidente Nicolás Maduro del Plan de la Patria. ¿Cuál es la participación de las comunidades indígenas en nuestro país en esta iniciativa? Bueno, nosotros estamos ahorita desde el Parlamento Indígena acompañando esta iniciativa de consulta democrática y participativa a la que ha convocado nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros, bueno, como todos sabemos que la inclusión y el proceso reivindicativo de los pueblos indígenas inicia desde el año 1999 y bueno, es un proceso de ampliación de la participación de los pueblos indígenas. Es decir, cómo podemos consolidar en estos espacios el tema de educación indígena, el tema de la participación política, el tema estructural de Estado, pero cómo debe de ser la participación indígena recordando las particularidades de todos los 44 pueblos indígenas existentes en Venezuela. Ya nosotros iniciamos un despliegue a nivel nacional para precisamente escuchar a nuestros hermanos indígenas que se encuentran dentro de sus comunidades. ¿Cuáles son las principales necesidades que ellos están planteando hasta este momento? Porque las comunidades indígenas no escapan a la realidad de nuestro país, por supuesto. Claro que sí. Nosotros, bueno, estamos planteando, por lo menos en el tema económico, enfrentando esta arremetida económica que, bueno, ha enfrentado el pueblo de Venezuela, el tema de la inclusión del conuco indígena al tema de producción nacional. Cómo nosotros podemos rescatar o valorizar más el trabajo de nuestros hermanos indígenas, de nuestros hermanos campesinos, que son los primeros productores del tema de alimentación en Venezuela. El otro tema es el tema de educación. Cómo podemos y tenemos que fortalecer, es una obligación nuestra y de esta generación, ¿no? Valorizar más el tema de la educación propia, basada en los conocimientos impartidos por nuestros abuelos y abuelas. En esas dos vértices estamos trabajando, primero el tema de educación, porque debemos de estar formados, debemos de seguir creciendo en el tema académico para precisamente ocupar los espacios correspondientes en materias políticas y en todos los ámbitos. ¿Qué cree usted que ha impedido quizás la inclusión y la visibilidad mucho más de las comunidades indígenas, tomando en cuenta que parecieran que estarán un poco todavía aislados en algunos estados como el estado Bolívar, el estado Zulia, pero no los vemos quizás en puestos de poder o incluidos ciertamente en la sociedad venezolana? Miren, nosotros desde 20 años de Revolución Bolivariana, yo creo que ha sido históricamente la participación y la inclusión de pueblos indígenas en grandes escenarios. Mire, por primera vez podemos decir que hoy una joven de 25 años puede asumir la presidencia de un parlamento, de un foro internacional de debate y de encuentros de diferentes culturas a nivel internacional. También podemos decir que tenemos ministra indígena, es decir, hemos ocupado grandes espacios, grandes escenarios en el ámbito político, igual que el tema de educación, docentes indígenas, igual que el tema de comunicación, cómo podemos ver comunicadores y comunicadoras indígenas que han estado al frente pues de grandes responsabilidades. Nosotros lo que pasa es que las particularidades y la forma de vivir de nosotros los indígenas a veces nos hace un poco restringirnos, porque la lucha debe ser de nuestra comunidad. Volvernos un factor político implica otros puntos de vista, otras acciones, y creo que para mantenernos, porque más de 500 años de resistencia debe seguir fortaleciendo para consolidar verdaderamente lo que hemos luchado, que es las reivindicaciones por completo, más allá de participar en escenarios políticos, electorales. Nosotros hay grandes deudas históricas que en los pueblos indígenas, que en 20 años no ha sido suficiente, pero también agradecerle y reconocer el reconocimiento constitucional que se nos ha dado. Pues eso es un gran avance y es un avance histórico. Hay algunas otras realidades que me gustaría conocer, cuáles son las acciones que implementa precisamente el Grupo Parlamentario Venezolano en este Parlamento Indígena de América, tomando en cuenta en que el año pasado, por ejemplo, hubo denuncias específicamente de Gladys Huaypo, ella es diputada indígena de la región Oriente. Ella hablaba de la proliferación de enfermedades que estaban erradicadas como sarampión, difteria, paludismo y malaria. ¿Cómo se está trabajando para evitar, prevenir y, por supuesto, darle atención a quienes ya la padecen? Miren, nosotros en nuestras comunidades indígenas existen ciertas situaciones que nosotros desde el gobierno bolivariano hemos planteado, hemos llevado para que sean atendidas inmediatamente. El tema de salud en pueblos indígenas es una prioridad para este gobierno y para nosotros que somos indígenas y estamos al frente de ciertas responsabilidades. Hay un equipo de despliegue a nivel nacional. Bueno, ahora con el planteamiento del programa Somos Venezuela, que está encabezado, bueno,
por el Ministerio de Pueblos Indígenas, que es el ente rector de atención de políticas públicas para los pueblos indígenas, y también tenemos la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud, precisamente para estudiar, verificar el caso y estar atendiendo directamente a nuestros hermanos indígenas. Es a veces un poco difícil porque el indígena culturalmente se restringe a ser atendido, lo digo por... Sí, tiene su propio método. Su propio mecanismo de atención en materia de salud, pues nosotros creemos y apostamos a la medicina tradicional indígena. A veces hay abuelos y abuelas indígenas que no les gusta que les inyecten, pues, claro, por condiciones culturales, pues, pero ahí está el gobierno, pero como indígenas debemos adaptarnos un poco y primero está la vida. Bien, vamos a seguir conversando con Yosmary Fernández al regreso de esta pausa. Ella es... 7:14 minutos de la mañana, luego de esta cadena seguimos en conversación con Yosmary Fernández. Ella es presidenta del Parlamento Indígena de América, grupo parlamentario venezolano. Ya comentábamos el tema económico, las propuestas pues de las comunidades indígenas, y hay situaciones, y por cierto que en nuestra cuenta de Twitter @primerapágina hay algunos comentarios con respecto a este tema, y era qué hacer con indígenas que están en situación de calle. Hay algunas comunidades, he tenido la oportunidad de verlos, por ejemplo, en Barquisimeto, en el estado Zulia, también sobre todo en la capital Maracaibo hemos visto pues estas comunidades indígenas en situación de indigencia, pidiendo incluso con sus bebés a cuestas dinero o alguna ayuda para alimentarse. ¿Qué hacer con esas personas? Mire, yo pienso que la atención debe ser inmediata en ese tema. Los indígenas, en nuestra mayoría, somos pueblo nómada, ¿no? No nos quedamos en nuestro territorio precisamente para fortalecernos más en el tema laboral y más con toda esta dinámica y con el avance de la sociedad. Pero yo creo que la atención de Estado y de gobierno debe ser inmediata para que nuestros hermanos indígenas permanezcan ocupando su territorio, trabajando, y la atención en materia económica debe ser inmediata. Por eso le hablaba de cómo tenemos que rescatar, o cómo el gobierno bolivariano debe rescatar el tema del conuco indígena, porque ahí es donde trabaja diariamente el indígena, y entregarle las herramientas para que se siga fortaleciendo. Y esos precisamente hermanos indígenas que se encuentran en situación de calle es un problema que debe ser atendido inmediatamente, y yo creo que va a ser uno de los trabajos que vamos a tener desde el Parlamento Indígena, cómo podemos aplicar estrategias, porque no ha sido fácil también, mire, con los hermanos Yupa, es difícil la atención desde el Ministerio de los Pueblos Indígenas a nuestros hermanos Yupa que han salido de su territorio y se han llevado y se han atendido en materia de vivienda, en materia de alimentación, en materia de salud, vuelven otra vez, los llevan a su territorio, a 15 días después vuelven en situación de calle. Habría que estudiar un poco más cuál es la situación que ellos hacen de que salgan de sus territorios. Pues ¿Salen de su territorio por un tema de curiosidad o por un tema de que no tienen condiciones para vivir en esa zona? No, es que el territorio indígena siempre va a tener las condiciones, porque es nuestro territorio, es nuestra forma de vivir. Ahí nosotros, así no tengamos la atención inmediata en materia de salud, nosotros resolvemos. El tema de alimentación, nosotros producimos el alimento. Es decir, que debe haber algo trasfondo de toda esa situación, y como esa es una responsabilidad nuestra, debemos ser corresponsables en eso y de buscar y entender un poco más allá del tema de atención en materias de atención pública o política, de cómo buscarle una estrategia. Pues hay que conversar, hay que ver más allá qué es lo que está detrás de todo eso. Por el tema del territorio no creo, porque ahí es donde nosotros crecimos, nos hemos formado, y ahí vamos a estar siempre. ¿Qué expectativa tiene el Parlamento, en este caso indígena de América, con respecto a la situación del arco minero? Se ha especulado mucho de que pudiera generar situaciones de explotación a las comunidades indígenas, así como al mismo territorio, al medio ambiente como tal, y si estas propuestas están incluidas o van a estar incluidas en el Plan de la Patria. Mire, nosotros en el Plan de la Patria 2019-2021, precisamente en el 5 objetivo histórico que plantea precisamente cuidar el planeta y preservar la vida humana. Y ha sido uno de los planteamientos de este proceso bolivariano, de cómo mantener la calidad humana y cómo debemos de mantener la tierra. El comandante Chávez fue un defensor de la madre tierra, defensor y cuidador precisamente de estas iniciativas que no pueden afectar a la humanidad. El tema del arco minero es un tema más amplio, es un tema muy particular,
se ha llevado a consulta a los hermanos indígenas que se encuentran allá, donde han participado, pues han puesto su experiencia, porque son los que habitan, son los que se trabajan día a día allá, y el gobierno bolivariano ha abierto un espacio de discusión, de consulta para precisamente cómo no se puede afectar a los pueblos indígenas que se encuentran cerca del arco minero. Y yo creo que el Estado venezolano lo que busca es fortalecer el tema de la economía y no dañar el tema de la naturaleza. ¿Cómo lograr amalgamar precisamente todos los aspectos de la sociedad, tomando en cuenta la situación económica y social que vive nuestro país? Este es un año electoral. Ayer el presidente Nicolás Maduro pues planteaba su candidatura a la reelección y no se puede tapar el sol con un dedo. Hay una situación complicada en materia económica que nos afecta a todos como ciudadanos. ¿Cuál considera usted que debe ser o cómo rescatar esos valores de unidad que tanto necesita el país? Mire, nosotros a nombre de los 44 pueblos indígenas puedo ratificar aquí y puedo enviar el mensaje a nuestro presidente Nicolás Maduro de que el compromiso y la lealtad de los pueblos indígenas va más allá de las dificultades. Nosotros nos comprometemos y hemos planteado nuestras propuestas desde diferentes puntos de vista para reorganizar nuevamente la estructura de gobierno y cómo debemos seguir impulsando estrategias económicas. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho un trabajo incansable durante estos 4 años y el tema económico es una prioridad para él. Debe seguir atendiéndose al pueblo, debe de seguir fortaleciendo las estrategias económicas y materia social, y yo creo que el presidente tiene planteamientos, grandes planteamientos, precisamente para seguir buscándole alternativa a todo ese bloqueo internacional en materia económica que se le ha planteado en Venezuela. ¿Pero es solo un bloqueo internacional o también se han cometido errores a lo interno en materia económica? Quizás no se ha escuchado propuestas de gente que puede ayudar a mejorar. Mire, yo creo que hay un gobierno más participativo y protagónico que este en otro país, creo que no existe. El gobierno bolivariano ha convocado a grandes empresarios, a grandes responsables y quienes tienen conocimiento amplio en tema de economía para precisamente escuchar sus propuestas. Se han planteado varias, existe el Consejo de Economía Productiva, donde participan diferentes factores de la economía venezolana, desde el punto de vista del trabajo económico diario, de empresarios privados y no privados, que buscan precisamente presentar y plantear propuestas para que la economía venezolana pueda salir de precisamente esta situación, pues que se ha bloqueado a nivel internacional, porque debemos de tener corresponsabilidad en esto. Miren, en esta última semana el gobierno venezolano y el Estado venezolano ha sido atacado desde diferentes puntos de vista de factores internacionales. Tengo pocos minutos para despedir, lamentablemente, y quiero compartir con usted una pregunta que le iba a hacer, pero la recojo del señor Leonardo Álvarez. Le pregunta, ¿qué opina de la negación de justicia por parte del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a los diputados del Estado Amazonas? El Estado todavía no tiene representación en la Asamblea. Mire, el Estado de Derecho debe prevalecer. Nosotros a nuestros hermanos indígenas de Amazonas y precisamente del espacio que tenemos del Parlamento Indígena de América, los hemos convocado, porque más allá de la diferencia o de la visión política que tengamos como indígenas, somos hermanos y tenemos una necesidad única que es precisamente la lucha que hemos tenido por más de 500 años, y el Parlamento debe ser un espacio de encuentro, de debate y de unificar ideas. Yo creo que el tema del Tribunal Supremo, existe la Constitución, existe un tema legal que debe de atender el tema de pueblos indígenas. Y por supuesto, los hermanos y hermanas de Amazonas los hemos convocado al Parlamento Indígena de América para precisamente buscar alternativas. ¿Y han ido? ¿Se han reunido? No han querido participar, pues, a los debates políticos que hemos emprendido en el Parlamento no han querido. Por lo menos el día martes tuvimos una sesión ordinaria y ellos no participaron, y nosotros con el tema de la hermandad y el tema de la conciencia indígena lo hemos convocado para precisamente preguntarles pues cómo han llevado el tema de las denuncias que hay, el tema de fraude ante el Tribunal Supremo de Justicia y cuáles han sido los avances. No han asistido. Pues. ¿Sigue abierta esa convocatoria para que puedan asistir? Sigue abierta porque más allá de las diferencias políticas somos hermanos indígenas y tenemos ciertas realidades que atender. Muchísimas gracias. A usted. Un placer conversar con Yosmari Fernández, presidenta del Parlamento Indígena de América del Grupo Parlamentario Venezolano, que nos